Hoy en Instituto Emprende te traemos la historia de Barack Obama y vamos a contarte por qué la hemos incluido en nuestras historias de emprendedores. ¡Vamos con ello! Foco, persistencia, legado, visión a largo plazo, carisma y sobre todo liderazgo son algunas de las palabras que definen a Barack Obama. Hoy no te traemos la figura de un emprendedor, pero sí de una persona con absoluta actitud emprendedora, gracias a la que logró llegar a ser el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Hace unos años, cualquier ciudadano de este país pensaría que eso sería algo impensable, y sin embargo, él lo consiguió. Desde los orígenes más humildes, luchó contra todo en contra y llegó a ser presidente del país más poderoso del mundo. Pero sin embargo, su vida no fue siempre fácil, y hoy queremos contarte un poco de su trayectoria hasta conseguir un éxito espectacular. Barack Hussein Obama Jr. nació en Honolulu, Hawái, el 4 de agosto de 1961. Es hijo de una mujer blanca de Kansas y de un emigrante keniano. Su infancia tuvo momentos complicados. En la familia materna no sentó muy bien la boda de su madre con una persona de raza negra, pero tampoco lo hizo entre los familiares paternos. A pesar de todo, se casaron y formaron una familia. Pero cuando el pequeño Barack tenía 2 años, su padre les abandonó para cursar una beca de economía en Harvard, y después regresó a Kenia. Obama solo volvería a ver a su padre en una ocasión más. La mayor parte de su infancia la pasó en Hawái. Con la figura de un padre ausente, al igual que vimos en la biografía de Jeff Bezos que os dejo por aquí arriba, tuvo una complicada juventud. Era un adolescente rebelde y no comprendía los perjuicios de la sociedad hacia los negros. De hecho, sufrió bullying por su baja estatura y por su color de piel negra. La abuela materna de Obama fue una figura muy importante en su educación, y como anécdota, falleció justo un día antes de las elecciones presidenciales, y Obama, sensiblemente emocionado, lloró sin vergüenza alguna ante miles de seguidores y quiso rendirle un homenaje en su último discurso antes de las elecciones. Barack Obama fue siempre un estudiante modelo y a los 19 años se mudó a Nueva York para seguir estudiando. Su primera noche en Manhattan durmió en la calle, pero tuvo que extender sus cosas y dormir en un callejón. No obstante, trabajador y tenaz, allí comenzó a labrarse una carrera brillante. Al terminar, decidió estudiar Derecho en la Universidad de Harvard, graduándose con un exitoso e impecable cum laude. Y precisamente en la universidad consiguió su primer hito de los muchos que vendrían en su carrera. Fue el primer afroamericano en presidir la prestigiosa revista de derecho Harvard Law Review. Es imposible desligar la imagen y la vida del demócrata de la figura de Michelle, su mujer. Se conocieron en un prestigioso bufete de abogados de Chicago y, como curiosidad, ella era precisamente la jefa de Obama. Cuentan que él la invitó a cenar, pero ella le rechazó 2 veces hasta que finalmente se rindió al encanto de este joven, con tantísimo talento y audacia. Michelle destacó muchísimo en el tiempo en que su marido gobernó desde Washington. De hecho, su carisma arrollador fue tal que llegó a alcanzar la misma popularidad que la de su marido. Y es que este tándem como matrimonio funciona a la perfección y ambos disfrutan de un inmenso reconocimiento y admiración entre la gente y los medios de comunicación a lo largo y ancho del mundo. Y es que la fulgurante carrera política de Obama parece tocada por la magia, porque en tan solo 10 años y teniendo muchísimos elementos en contra, consiguió ser presidente de los Estados Unidos. Gracias en parte a su gran carisma, oratoria, un discurso social y gran credibilidad. Las razones por las que hoy he querido hablarte de él es porque creemos que comparte las características que debe tener un emprendedor, como son la persistencia, la visión a largo plazo, la capacidad de aprendizaje, la planificación de objetivos, la consecución de los resultados, el liderazgo y ser un gran optimista. Su frase, "Yes we can", ya es todo un icono mundial de su optimismo y un ejemplo de éxito de marketing y comunicación de sus campañas. Y es que Obama sabe inspirar cercanía y conoce a la perfección el uso de las redes sociales, así como su potencial y las reglas de la comunicación. El éxito de Barack es que sabe contagiar un estado de ánimo positivo, es un motivador nato que sabe conectar con su audiencia y tiene las cualidades y características innatas de un líder. Y es que, si algo tiene en común Barack Obama con los emprendedores y figuras de éxito, es que no paran de luchar hasta alcanzar sus sueños y su visión, al igual que vimos con el caso de Ray Kroc, el emprendedor detrás de la marca McDonald's que puedes ver por aquí arriba. Obama es el claro ejemplo del famoso sueño americano, de que con constancia y superación absolutamente todo es posible. Y por cierto, no solo en Estados Unidos, también es posible en España y en el país en el que vives. Y también es posible con tu emprendimiento. En definitiva, Barack fue y sigue siendo una figura de gran calado en la historia de la sociedad de este siglo. Sin duda, un ejemplo de éxito y superación que comparte muchas de las cualidades de los emprendedores de éxito y de las que esperamos que tomes nota y que te haya servido de inspiración. No olvides suscribirte y, como siempre, nos vemos en comentarios y en el próximo vídeo.